Ministerio Tabernáculo Shekinah presenta un espacio creado para discipular el cuerpo de Cristo, rompiendo paradigmas y generando opinión con el poder del Espíritu Santo. Con ustedes, el pastor Marcelino Canales. Que dice, regresando en paz a su casa. ¿Quién regresó en paz a su casa? Josafat. ¿Quién era Josafat? Rey de Judá. Entonces el tema de esta noche va a ser ¿cómo debemos regresar a nuestra casa después de un culto? ¿Ya? ¿Cómo debemos regresar a nuestra casa después de un culto? Puntos muy importantes, ustedes apunten que a lo largo de la enseñanza vamos a estar entendiendo. La palabra de Dios dice que Josafat regresó a su casa en paz. La palabra paz en el hebreo significa shalom. Y shalom tiene varios significados. Uno de los puntos significa salud, significa prosperidad, victoria. Y esa misma palabra también paz, tranquilidad. Entonces, el rey volvió a su casa con tranquilidad, en salud completa, porque no hubo guerra, porque la victoria les dio Jehová. Y entonces el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, hermanos, después de que estaba alarmado que iba a haber una guerra, pero volvieron en paz y en tranquilidad a su casa. Y la cual debemos nosotros también, después de un culto, volver con paz, con buena salud, en victoria. Y vamos a ver, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, cómo nos dice que debemos volver a nuestros hogares. Punto número 1, en Levíticos capítulo 14, verso 39 al 42. Voy a leer. Levíticos capítulo 14, verso 39 al 42. Y dice así la palabra de Dios. Y al séptimo día, el sacerdote regresará y la inspeccionará si la marca se ha extendido en las paredes de la casa. El sacerdote ordenará quitar las piedras que tienen la marca y arrojarlas en lugar inmundo fuera de la ciudad. Y hará raspar la casa todo por dentro y arrojará fuera de la ciudad a un lugar inmundo el polvo que raspen. Luego tomarán otras piedras y reemplazarán aquellas piedras, y él tomará otra mezcla y volverá a recubrir la casa. ¿De qué nos habla, hermanos? En Levíticos capítulo 14, verso 39, habían diferentes tipos de lepra. Había lepra en la casa, lepra en una persona. Entonces dice la palabra de Dios, el sacerdote el día séptimo regresará a la casa. ¿Y para qué iba a regresar a la casa? Para examinar. Entonces yo puse, punto número 1, ¿cómo regresamos después de un culto a nuestra casa? Como sacerdotes, punto 1, y punto 2, a inspeccionar. Porque el sacerdote inspecciona. ¿Qué vamos a inspeccionar? ¿Y dónde vamos a inspeccionar? Vamos a inspeccionar en nuestras casas. Porque ¿qué había? Dice, había, hermana, una plaga. Y esa plaga, ¿dónde se echaba? En un lugar inmundo. Entonces vamos a inspeccionar cosas inmundas en nuestra casa. Entonces no entiendo, pastor, lo que nos estás tratando de decir. Es que después de un culto, después que escuchamos la palabra de Dios, tenemos que nosotros tomar esa autoridad de reyes y sacerdotes. ¿Cuántos acá hay reyes y sacerdotes? Amén. Hay reyes y sacerdotes porque nos dice la palabra de Dios que nosotros somos reyes y sacerdotes. Ahora, el sacerdote, ¿qué es lo que hace? El sacerdote, hermanos, ministra las cosas espirituales. El rey, ¿qué hace? Gobierna, establece. Entonces, como sacerdotes, nosotros tenemos que inspeccionar qué hay en nuestra casa. ¿Y qué podría haber en nuestra casa? ¿Podría haber lepra espiritual?
Porque ¿cómo hoy se contamina nuestra casa? ¿Sabes cómo se contamina nuestra casa? Uno, por la televisión. ¿Qué programas están viendo nuestros hijos y nosotros? ¿Qué programas estamos viendo? ¿Cómo más nos contaminamos? Por los celulares. ¿Qué redes sociales tú estás frecuentemente abriendo en tu casa? ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué es lo que tus hijos mayormente están abriendo en sus celulares? Tal vez como padres nosotros podemos darle esa libertad a nuestros hijos, entregarle un celular, pero ese niño puede estar jugando videojuegos o puede estar jugando juegos que no le está beneficiando en su vida, y entonces hay un lepra espiritual que está contaminando a la familia, por la cual el niño ya se empezó a rebelarse. Si no le das el celular, hace pataleta. Si no le das el celular, empieza a reaccionar ya no de una buena manera. Entonces, ¿qué es lo que está habiendo en tu casa? Lepra espiritual. ¿Qué más? ¿Cómo más nos contaminamos? Tal vez estamos viendo películas de terror. ¿Me entiendes? Tal vez en uno de esos días estás usted y entonces miras películas de terror. Y eso está contaminando a tu hogar. Y entonces cuando venimos acá, a la casa del Señor, escuchamos la palabra de Dios, oímos la palabra de Dios, oramos delante de Dios y nos limpiamos de las cosas que están afuera, que nos están contaminando. Y entonces, ¿cómo volvemos? Como sacerdotes. Porque dice, al séptimo día el sacerdote volvió a inspeccionar qué es lo que estaba pasando con esa pared. Y si las piedras empezaban, hermanos, a avanzar, lo sacaba, lo reemplazaba por otras piedras. Y si la mezcla, por decirle así, el tarrajeo estaba empezándose a malograrse, lo raspaban y lo botaban y lo reemplazaban por otra mezcla. ¿Me entiendes? Porque cuando tú vienes a la casa de Dios, vienes a aprender. Y cuando tú aprendes, lo tienes que aplicar en tu casa. Por eso la palabra de Dios dice, no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿A su nombre? A su nombre. A su nombre. Entonces, punto número 1, después de un culto, voy a escuchar la palabra de Dios. Y una vez escuchado la palabra de Dios, tengo que ir a mi casa como un sacerdote. Porque yo soy el que muevo lo espiritual. El sacerdote es el que mueve lo espiritual. ¿Por qué mi hijo tiene ese comportamiento? ¿Por qué mi esposo ya no me trata como antes? Tal vez cuando nos hemos casado los primeros días. Porque ella no es amoroso. Algo está pasando. Algo está contaminando en mi hogar. Por eso está marchando mal. Y cuando tú inspeccionas en tu casa y tú dices, no hay comunicación como familia. Porque en el almuerzo todos sacan sus celulares y ya no hay diálogo familiar. ¿Me entiendes? ¿Cómo estás en la relación con tu esposo? Ya no conversas mucho. Porque tal vez al acostarse en la cama, cada uno con su celular. Entonces hay inmundicia en tu casa que se está contaminándose. Y tú como sacerdote del Señor, usted tiene que decir, mi amor, tenemos que hacer un pare, tenemos que poner un pause en todo lo que estamos haciendo, porque tenemos que ordenarnos, porque no podemos vivir de esta manera. Yo ya no sé lo que tú piensas, no sabemos lo que está pasando con nuestros hijos, pues le hemos hecho, tal vez le hemos dado tanta libertad y mira dónde estamos cayendo. Ya no oramos, ya no leemos. A veces cuando vamos a la iglesia, tú no quieres ir. A veces yo no quiero ir. A veces vamos de mala gana. Pero no, tenemos que retomar las fuerzas y empezar a limpiar a la casa y empezar a poner las cosas principales que debe haber en la casa. ¿Amén, hermanos? Entonces, eso es lo que nos tenemos que hacer en nuestro hogar. Leyendo un poquito más en el libro de Jueces, en el libro de Jueces capítulo 19, verso 1 al verso 3. Jueces capítulo 19, verso 1 al 3 dice así. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, había un levita que residía en las partes más remotas de las regiones montañosas de Efraín, el cual tomó para sí una concubina de Belén de Judá. Pero su concubina cometió adulterio
con él. Y ella se fue de su lado a la casa de su padre en Belén de Judá. Y estuvo allí por espacio de 4 meses. Su marido se levantó y fue tras ella para hablarle cariñosamente y hacerle volver, llevando consigo a su criado y un par de asnos. Y ella lo llevó dentro de la casa de su padre, y cuando el padre de la joven la vio, se alegró de conocerlo. Un levita era, hermanos, como hoy podemos entender, un discípulo. Un levita estaba ya, hermanos, a punto de poder entrar a ser sacerdote. Era un alumno, pero ya estaba destinado a ser sacerdote del Señor. ¿Me entiendes? ¿Qué había pasado, dice, con este levita? Dice que este levita tomó una concubina. En esos tiempos, hermanos, en la Biblia, ciertas personas podían tomar una concubina. Gente adinerada o una persona renombrada. Y pero pastor, ¿qué es una concubina? No es una esposa. En otras palabras, es como un amante. Pero ¿qué cometió esta mujer, esta concubina? Dice, cometió adulterio contra él. O sea, esta concubina estaba ya con el levita. No sé qué haya pasado en ese hogar, pero esta mujer le engañó, para poder entender, le engañó con otro hombre a este levita. Y después de cometer ese error, se fue. Lo dejó al levita. Y este levita habrá pensado 4 meses, ¿no? Si su esposo se fuera de su casa, ¿usted iría a buscar si sabe dónde está? ¿A qué día le iría a buscar? Pastor, gracias, Señor, que se lo llevó. ¿Usted diría eso? No, pastor, yo voy llorando al mismo día. Al día siguiente me voy a buscarlo, a traerlo. Pero este hombre dejó pasar 4 meses. No aguantó y fue a buscarla. Y mira los puntos cómo habla la palabra de Dios. Dice que él se fue a buscar tras ella para hablarle. ¿Cómo le iba a hablar? Cariñosamente, amablemente, dicen otras versiones. Hablarle cariñosamente para hacerle volver. ¿A su nombre? Gloria a Dios. ¿A su nombre? Gloria a Dios. Entonces yo puse, ¿cómo regresamos a nuestra casa después de un culto? Con un espíritu de reconciliación. Porque yo quiero hablarles, porque el Señor pone esto en mi corazón. No sé que hayas venido de tu casa peleándote con tu esposo. Mi amor, me voy a ir al culto, mi amor. Y el hombre no es cristiano. ¿Y quién me va a atender? ¿Quién me va a servir la cena? Pero papito, te recuerdo que yo soy cristiano. Me voy a servir a mi Dios. Tú tienes manitos. Te puedes servirte la comida. Así que ya no me molestes. Me voy. Te viniste peleado de tu casa. Y hoy estás escuchando un mensaje. ¿Y cómo vas a volver del culto ahora? Con un espíritu de reconciliación. Usted va a decir, papito lindo, cariñoso, eres el esposo más lindo de la planeta Tierra. Te amo, corazón. Ese hombre va a decir, ¿qué ha pasado en el culto? Porque la palabra nos enseña, hermanos, que había tenido este levita un conflicto. Ni siquiera era de intercambio de palabras, sino este levita había tenido un problema grave. ¿Cuál era ese problema? Que su esposa le había engañado. Y él fue con esta actitud. Mi vida ya no es vida sin ti, mi amor. La casa te extraña. Los platos te extrañan. Yo quiero que vuelvas. Linda, no me importa qué hayas hecho. Sé que no has tenido orientación. Has cometido un error.
yo te perdono, pero volvamos a la casa. ¿Entiendes? Pero ¿cómo a veces nosotros actuamos? Yo no te voy a perdonar. Lo que me has hecho, Pepe, no te lo voy a perdonar. Y me engañaste con mi mejor amiga. Eso no te lo voy a perdonar, jamás en la vida. Para mí, estás muerto. Por eso en la vida matrimonial, en la vida social, en la vida congregacional, a veces dentro de la iglesia, ¿sabes qué hay? A veces no nos soportamos. ¿Sabes por qué no me llevo bien con esa hermana? Porque un día me falló. Yo le conté mis problemas y la divulgó en la congregación. Para mí esa hermana murió. ¿Pero qué dice Pablo? Soportándonos unos a otros y amándonos unos a otros. Porque eso es lo que hacen los hermanos verdaderos. ¿Cómo vives con tu hermano biológico? Te pregunto. En un momento te altercas, en un momento te peleas, en un momento intercambias palabras fuertes, pero es tu hermano. Y sigues conviviendo, sigues viviendo. ¿Por qué? Porque son una familia. La iglesia es eso. Pero a veces nosotros condenamos, nosotros decimos, nunca más. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo vamos a volver de un culto? Con espíritu de reconciliación. ¿Sabes por qué tu matrimonio, tu familia, tu vida social no está mejorando? Porque te has puesto como juez. Yo nunca más lo voy a perdonar. ¿Y qué pasaría si tú cometieras el error? ¿Vas a necesitar perdón o no? Todos vamos a necesitar perdón, hermano, porque en algún momento podemos fallar, no tal vez con el mismo error, pero podemos fallar y necesitamos ser perdonadores o no. ¿Cuándo fue la última vez, hermana, que te habló tu esposo al oídito? Ya no, pastor, ya no me habla ese hombre. Creo que es un hombre viviente, pero está muerto ese hombre, porque ya no me dice palabras de amor. Preciosa, linda, te ves hermosísima. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades. Tenemos que darnos oportunidades. ¿Amén, hermanos? Gloria a Dios. Entonces este levita nos enseña, porque estoy viendo solamente un punto, porque si usted lee, hermanos, esta historia termina en tragedia. Yo estoy viendo de un ángulo nada más este versículo. Ese hombre fue a buscar a su esposa, porque habían tenido un problema, pero él fue, hermanos, con esta actitud de hablarle cariñosamente. Porque hay muchas mujeres, después que hay un problema en el hogar, se van a la mamá. ¿Sí o no? Y hay mamás consentidoras que dicen, mi hijita, yo no voy a permitir que González te pegue. Yo no voy a permitir que ese Efraín te pegue. ¿Por qué? Porque tú eres mi hija. Yo te llevé 9 meses en mi vientre. ¿No sabes? Ese hombre no sabe cómo te hice crecer y te va a estar golpeando, te va a estar gritándote, te va a estar haciéndote faltar alimento. Yo no lo voy a permitir. Sepa, mamá, que tu hija tomó una decisión. Se casó porque muchas veces alguien le ha aconsejado, le ha dicho, ella ha escuchado, hija, piensa antes de cometer un error, porque a veces las señoritas dicen, papá, yo no quiero más opiniones, él es el hombre de mi vida. Pero hija, ese hombre no tiene carrera, no tiene profesión, ese hombre no le gusta trabajar, que dice la señorita, pero papá, él es el amor de mi vida. A veces no escuchan el consejo de papá, no escuchan el consejo de sus pastores, no escuchan el consejo de adultos. Y cuando vienen los problemas, cuando vienen, hermano, los conflictos matrimoniales, porque cuando estás enamorado, cuando uno está enamorado, hermanos, todo es lindo. ¿Sí o no? ¿Cuándo, hermanos, ve la verdadera personalidad de un hombre, de una mujer? Cuando se casa. Yo no pensaba que tú eres de mal carácter, papito, ¿eh? Ahora te conozco. Y el hombre te dice, ahora me aguantas, pues. Ya se casó. Ya no hay paso atrás.
Y el hombre también dice, mi amor, yo pensaba que tú cocinabas cosas lindas, puro arroz con huevo. ¿Aló? ¿Pasa o no pasa eso? Pero ¿qué tenemos que hacer? Hermanos, tenemos que tener un espíritu de reconciliación. Por eso, después de un culto, hermanos, si te has peleado con tu esposo, si te has peleado con tu hijo, si tienes conflicto con tu suegra, con tu suegro, con tu padre, vuelve después de un culto y decirle, hoy he escuchado la palabra de Dios. Y la Biblia dice que tenemos que ponerlo por obra. ¿Sabes qué, mi amor? Yo pensaba ser juez, ¿no? Yo siempre te juzgaba. Tú eres así, tú eres acá, tú eres esto, pero hoy he escuchado la palabra y vengo con un espíritu de reconciliación. Yo quiero hacer las paces contigo. Vamos a empujar los dos este carro matrimonial y tenemos que avanzar por nuestros hijos, por nosotros, para que seamos una familia feliz. A su nombre. A su nombre. Dale fuerte palmas al Señor, hermano. En 1 Samuel capítulo 1, versos 19 y 20. 1 Samuel capítulo 1, versos 19 y 20 dice, y se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Hermanos, esta historia es muy hermosa. ¿Sabe por qué es muy hermoso? Ana era estéril. No podía tener hijo. Elcana, su esposo, hermanos, él quería tener descendencia. ¿Por qué le digo? Porque ¿con quién tenía hijo? Tenía, hermanos, hijo con Penina. ¿Me entiendes? Y esta mujer, Ana, era angustiada, hermano. Yo me imagino que Penina le decía, Ana, mira, mijito, y tú no tienes, ¿ah? Yo sí tengo. Y Elcana me ama a mí porque yo le doy hijos. Y tú ni siquiera le has dado nada. Tú eres una mujer seca. ¿Habrá mujeres que no tienen en estos tiempos hijo? Sí hay. ¿Cómo una mujer se siente? Uno viene al culto y se siente a tu par una mujer que hace poquito tuvo su hijo. Y tú dices, quisiera abrazar un hijo. Quisiera tener un hijo. Hay angustia dentro de uno, ¿no es cierto? Y esta mujer, hermano, estaba angustiada. Pero Elcana era indiferente a su dolor. Se buscó otra. No me da frutos, Ana. Me voy por otro lado. Me busco a Penina. Y con Penina tenía hijos. Pero ella lloraba. Hasta el sumo sacerdote le dijo a Ana, haz pasar tu vino. Estás ebria. No estoy ebria. Mi alma está angustiada. Ah, disculpa, Ana. Yo pensaba que estabas borracha. Y el sumo sacerdote le dijo, al próximo año vas a tener un hijo. Y mira lo que dice la palabra. Por eso cuando lees la Biblia, léelo con el espíritu, no lo leas con tus ojos. Mira, dice, y se levantó de mañana. Mira lo que dice, y se levantaron de mañana. Nos está hablando que Elcana y Ana se levantaron los dos. ¿Y qué hicieron? Adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Ramá significa altura. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer. Pregunto yo, ¿Elcana estaba de viaje para que se llegara a su mujer? ¿Qué es llegarse a su mujer? Yo soy inocente, hermano. ¿Qué es llegarse a su mujer?
Intimidad. Entonces puse, ¿cómo regresamos de un culto a nuestra casa? Con intimidad familiar. Porque, hermano, cuando uno camina por diferentes lugares, escucha cosas que no debería escuchar, pero lo escucha. Porque hay mujeres que son espirituales según ellas, pero no son espirituales. Son religiosas. ¿Sabes por qué? Porque han ayunado, porque han orado, porque leen la Biblia, porque vienen al culto y su esposo no es cristiano. Y el hombre, como no es cristiano, quiere tener intimidad con su esposa. Pero esta hermanita, entre comillas, que es espiritual, dice, a mí tú no me tocas. Porque yo no me quiero contaminar con un pecador. No sé por dónde hayas andado, ni sé por dónde caminas, y a mí no me tocas. Pero es tu esposo. Y muchas veces, por esta situación, hay divorcio. Y a veces dicen, ¿por qué Dios es malo? Dice que fueron a adorar a Dios, el Cana y Ana. Y después de adorar a Dios, el Cana se llegó a su esposa y tuvieron un hijo. ¿Se recuerda usted, hermanos, de otro hombre de la Biblia que ya no dormía con su esposa? Porque, hermanos, hoy en estos tiempos, a veces hay hombres que ya se van a otro cuarto, la mujer durmiendo en otro cuarto, el hombre en otro cuarto. O tal vez el hombre en el sofá y la mujer en la cama. Pero son esposos. Pregunto yo, ¿cómo están en su intimidad? Y a veces ese es el problema dentro del hogar. ¿Me entiendes? Porque a Abraham, hermanos, Dios le había dado una promesa y le dijo, voy a hacerte padre de naciones. Pero ¿cómo estaba Abraham con Sara? Durmiendo en tiendas diferentes. Lee la Biblia. ¿Y eso hay en la vida o no? Yo conocí a una familia, hermanos, en Lima, a la edad de 20 años. Llegué a Lima, estoy ahí en Lima. Y, hermano, conocí a algunas amigas jugando ahí. Y me invitaron a su casa. Nos hicimos amigos. Con su padre, con su madre. Y nos hicimos amigos. Y entonces me dijeron, quédate a dormir. Ya, bueno, le dije. Me quedé a dormir. Y dijeron las hijas, ¿y dónde va a dormir Marcelino? Una de ellas dijo, que se duerme en mi cuarto. Yo voy a dormir en el sofá, porque yo les caí bien a esa familia. Su papá me quería, su mamá me quería. Ya, bueno, yo sentado en el sofá, hermano, y el hombre se va a dormir ahí, y la esposa se va, y yo digo, ¿pero por qué está pasando? Y le pregunté al día siguiente a su hija, le digo, pero tu papá, ¿hay un conflicto contigo? Sí, mi papá y mi mamá son asuntos de ellos, ya no duermen. ¿Qué tiempo? Medio año ya no duermen. Pero están ahí en el mismo techo. Es igual como Abraham, hermanos. Dios le da una promesa que le va a dar descendencia, pero durmiendo en tiendas diferentes. Entonces, después de un culto, lo que tenemos que arreglar en nuestros hogares es nuestra intimidad. Intimidad no solamente con nuestro esposo. ¿Hay intimidad con tus hijos? ¿En el diálogo? ¿Individualmente con tus hijos conversas? ¿Hay esas confianzas secretas con tus hijos? ¿Dialogas con tus hijas? Porque a veces trabajo, actividad, pero no hay una relación íntima familiar. ¿A su nombre? ¿A su nombre? Entonces, hermano, cuando volvieron el Cana y Ana, después de adorar a Dios, después de estar en un culto, arreglaron las cosas que estaban fallando dentro de su hogar. Porque el Cana ya se había buscado a otra mujer, a Penina, ya no le tomaba importancia a Ana, tal vez. Pero cuando volvieron a retomar los deberes conyugales, la promesa de Dios se hizo evidente. Ahora, ¿cómo yo puedo ver? No solamente hablemos del área sexual.
Porque Ana y Elcana ya estaban divididos. Tal vez tú estás viviendo con tu esposo dividido. ¿Cómo así? Ya no tienen metas familiares. Tomas decisiones individuales, por la cual ya no hay unidad familiar. ¿Me entiendes? Tienes la billetera solo. Ya no rindes cuánto gastas. No sabe cuánto ganas tú. ¿Por qué? Porque no hay esa intimidad familiar. ¿Le has contado el bono que tal vez en la empresa que estás trabajando te han dado ese bono? ¿Ya le contaste a tu esposa que te dieron un bono o te lo estás gastando con tu amigo? Por eso, hermanos, hay conflicto dentro del matrimonio. Por eso tal vez no está llegando la bendición de lo que Dios te ha prometido. Porque Dios tal vez te ha dicho, yo voy a hacer de tu familia cosas grandes. Pero no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque hay divisiones dentro de nuestra vida familiar. Cada uno por su lado. Cada uno con sus temas diferentes, hermano. Por eso, hoy tenemos que regresar a casa con intimidad familiar. ¿Amén, hermanos? Vamos a avanzar un poquito más. En 1 Samuel capítulo 6, verso 7. 1 Samuel capítulo 6, verso 7. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, tomad y preparad un carro nuevo y 2 vacas con crías sobre las cuales no se hayan puesto yugo. Uncid las vacas al carro y llevad sus becerros a casa, lejos de ellas. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Esto nos habla de los filisteos. Hermanos, los filisteos tenían el arca. ¿Qué era la arca? La presencia de Dios. Y ellos querían hacer regresar el arca a la casa de donde habían sido tomadas. ¿De dónde? De Jerusalén. Ahora mira, escucha esto, hermano. Leyendo nomás no lo entiendes, pero mira cómo habla Dios nuevamente. Dice, llevad sus becerros, sus crías, a casa, lejos de ella. Mira esto. Yo puse esto en el punto número 4. ¿Cómo regresamos o cómo regresaron los filisteos a sus casas? Abandonando a sus hijos. Nosotros, del pueblo de Dios, tenemos que volver a nuestra casa en unidad familiar. Pregunto yo, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijas? Usted, hasta los 18 años, tiene la obligación de poder instruirle en las cosas de Dios. ¿Me entiendes? Yo he escuchado, hermanos, de gente que dice, yo nomás voy a ser cristiano, mis hijos, no. Escúchame lo que dice acá. Dice que a las, hermanos, nos dice que a las vacas con crías, sobre las cuales no se han puesto yugo, uncid las vacas al carro. ¿Para qué? Para hacerle volver el arca que habían tomado. ¿Por qué? Porque había venido tumores sobre el pueblo de los filisteos. Y dijeron, es por causa que nosotros hemos retenido el arca, vamos a hacerlo devolver al pueblo de Israel, pero lo vamos a llevar. Tomaron vacas, lo pusieron sobre las vacas, hermano, yugo, para hacer retornar con un carruaje el arca, y dijo, a sus crías, llévenlo lejos, a la casa, que solamente las vacas vayan. ¿Y las vacas qué iban a llevar? El arca. ¿Y el arca qué era? La presencia. Entonces nos está haciéndonos ver de un punto, hay muchas mamás, papás, que dejan en casa a sus hijos, a sus hijas, y no traen a la iglesia. Y Dios te va a pedirte cuenta, porque Dios te ha dado ese niño, te ha encargado esa hija, te ha encargado ese niño para que tú le instruyas en las cosas de Dios. ¿Me entiendes? Porque el diablo quiere que no haya otra generación. Es que, pastor, los niños hacen bulla. Es que, pastor, mi hijito corretea. No importa, tráelo. Aleluya. ¿Por qué? Porque ese niño va a decir,
Y el producto de eso soy yo. Hermano, yo cuando mi mamá, yo tenía 5 añitos, me llevaba a las oraciones. Mi mamá se ponía a orar, yo, hermano, me volteaba con la banca, con los bancones que antes era, me trepaba por ahí y ¡bum! Al suelo, hermano, caía y no lloraba porque sabía que si lloraba se levantaban, habían bastante reverencia antiguamente, hermanos. Yo hasta hoy me recuerdo que yo, con mi mamá llevaba las flores, me recuerdo en la iglesia. Pasó un tiempo, a los 17 años aceptó a Jesucristo. Porque la palabra de Dios no cae vacía. Porque es sembrada. ¿Me entiendes? Porque tus hijos van a recordar los ayunos que pasaron. No importa, lleva la comida, pero que tu hijo te vea ayunando, que tu hijo te vea orando, que tu hijo te vea leyendo, que tu hijo te vea congregándote. Porque, hermano, los niños lo que ven, eso es lo que captan. ¿Me entiendes? Tal vez para ti hoy te es aburrido que tu hijo venga y haga bulla y que la hermana, que el pastor tal vez te llama la atención. Tú digas, Señor, sepa que tu palabra dice, yo y mi casa te serviremos. Hoy mi hijo hará bulla, hoy mi hijo estará haciendo travesura. Pero usted también pon de su parte, convérsalo a su hijo y dile, papito, ya no hagas bulla. Papito, no te portes así. Pero ese niño, hermanos, va a decir, mi madre me llevaba a la iglesia. Mi padre me llevaba a la iglesia. Mi padre me llevaba a ayunar. Yo voy a seguir el camino de mi papá. A su nombre. A su nombre. Entonces, ¿cómo vamos a retornar a casa, hermanos? Vamos a retornar y vamos a decir, hijo, tus vacaciones se terminaron. Y él va a decir, pero mamá, yo no he salido de vacaciones. No, hijito, estabas en vacación espiritual, pero ahora te he matriculado espiritualmente y hoy no te vas a faltar ningún culto y nos vamos a ir, hijo. Hay muchos padres y madres que invierten, hermanos, para ponerle en academia de fútbol a sus hijos. ¿Por qué no lo pones en el teclado? ¿Por qué no lo pones en la oratoria? ¿Por qué no le pones en cosas espirituales para que sea fructífero para mañana a tus hijos? Invierte en las cosas de Dios, invierte en el reino de Dios, hermano. Cómprale libros cristianos, cómprale su Biblia. Entonces tendremos una generación, hermanos, que habrá en la iglesia. Porque cuando el pueblo de Israel, hermanos, mira, escucha, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el faraón no quería que salga la mujer ni el niño. Dijo, vean ustedes y adoren a su Dios. Pero Moisés, ordenado por Dios, dijo, no, nos vamos todos. ¿Me entiendes? Porque Dios trabaja con familias, no trabaja con llaneros solitarios. Amén, hermanos. Si hay un hombre que viene solo y tiene familia, lo que tiene que hacer es, ¿cómo gano a mi esposa? ¿Cómo gano a mi hijo? ¿Cómo lo llevo a toda mi familia a la casa del Señor? Y si hay una hermana y no está su esposo, no está su hijo, lo que tiene que decir es, ahora voy a retornar, me tengo que traerme a mi esposo. Este es el arca de Dios. Viene el fin del tiempo. Viene un diluvio. Hay que salvar a la familia. Mira cómo Dios trabaja. Dios nunca, hermanos, ha trabajado individualmente con las personas así para salvarlos. Le dijo, Noé, viene un diluvio. Entrarás tú y tu familia. Dios es familiar. Por eso la primera institución que Él establece es la familia. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu esposo? Y me atrevo a decir, ¿sabes por qué tu esposo no podría estar cambiando? Porque no estás demostrando actitud de cristiana, de hija de Dios. ¿Sabes por qué tu esposo no está viniendo? Por esa actitud. ¿Sabes por qué tu esposa no está viniendo? Porque sigues el mismo hombre viejo. Porque si tú demuestras lo que dice la palabra de Dios, si tú cambias como dice la palabra de Dios, ya no gritas, ya no te molestas, ya no reniegas, el hombre va a decir, esta mujer, ¿dónde está yendo? Este hombre, ¿dónde está yendo? Porque el año pasado, para el Día de la Madre, este hombre ni siquiera pensaba hacer nada.
Y hoy está diciendo, mi amor, voy a romper el chanchito. Mañana nos vamos, el día domingo vamos a hacer pachamanca para ti, mi amor. Y tú vas a decir, ¿qué le pasó a este hombre? Te va a traer de regalo zapato. Te va a traer regalo cartera. Te va a traer de regalo faldita. Ya no va a ser como los otros años que te regalaba sartén. Ya no va a ser como los otros años que te regalaba olla. Porque ya te va a regalar cosas que lo vas a usar. Y tú vas a decir, ¿qué está pasando con mi esposo? Porque ese esposo escuchó una palabra del Señor y está cambiando. ¿Me entiendes? Y si hay hermanas que gritan en su casa, usted va a volver como paloma, trayendo el olivo en su pico. ¿Sabe qué significa el olivo? Significa aceite, santidad en tu boca. Ya no grita. Esa mujer va a ser una mujer sabia que edifica. Una mujer, hermanos, por eso hay 2 puntos en la Biblia. Dice, si la mujer sabia edifica su casa, mas la necia la destruye. Si Jehová no edifica, en vano son los que trabajan, dice. Pero no habla de Dios, de los hombres. O sea, la mujer puede destruir como puede construir. Y quiero hablarles algo, mira. La Biblia dice en Proverbios capítulo 12, verso 4, dice, la mujer es corona de su marido. ¿Y dónde se pone la corona? Encima de la cabeza. Y el punto es, ¿quién es más? ¿El varón o la mujer? ¡Ningunos! Los dos se necesitan. Si la corona quiere resaltar, tiene que estar sobre una cabeza. ¿Sabes, mujer? Usted tiene que decir, cabeza o marido, te necesito para resaltar yo. Al hombre tiene que decir, corona, que es la mujer, te necesito para ser rey yo. Ambos nos necesitamos. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo vamos a volver a casa? Con pensamiento familiar. ¿Me entiendes? Es tiempo, hijo, de ir a la casa. Es tiempo, hijita, de ir a la casa. Mi amor, papito, precioso, lindo, corazón. Ya es tiempo. No, yo voy a ser católico. ¿Y sabes cómo lo vas a convencer? Papi, yo te voy a dar tu premio. Yo me voy a portar bien contigo, mi amor. ¿Estamos? Ya. Hermanos, con amor y cariño se puede todo. ¿O no? Te dile, mi amor, acompáñame, por favor. Porque dice que han aparecido delincuentes por donde voy a la iglesia, mi amor. ¿Y cómo yo, una princesa tuya, puede ir desprotegida? ¿Me puedes acompañar, papito? Lo traes a la iglesia. El trabajo es del Espíritu Santo. Él lo va a cambiar, Él lo va a transformar. ¿Me entiendes? Después del culto, en la casa, aplicas, hermanos, uno de los puntos que hemos visto, intimidad familiar. Y vas a ganarle a tu esposo. ¿Amén, hermanos? Entonces, hermanos, ¿cómo tenemos que volver a casa con pensamiento familiar? Y voy a acabar ya. En 2 de Samuel capítulo 11, verso 3. 2 de Samuel capítulo 11, verso 3. Esto sí va a estar fuerte, hermano. Dice la palabra de Dios. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo? David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo, estoy encinta, embarazada. ¿Cómo regresó Betsabé? Uno de los puntos, hermanos,
todo lo que hemos visto de un lado positivo de cómo regresar a nuestras casas después de un culto. Pero mira acá, Betsabé cómo regresó a su casa. Rompió, mira lo que yo puse. ¿Cómo regresó a su casa Betsabé después de un culto? Rompió el pacto matrimonial. Escúchenme acá. Habrán hombres y habrán mujeres que vienen a la iglesia, pero están casados, están casadas, a buscar otro hombre o otra mujer. ¿Ah? Porque dice, hermanos, que Betsabé volvió a su casa roto el matrimonio. Después de cometer un adulterio, hermanos, regresó a su casa. Hermanos, esto uno puede decir, pastor, ¿qué estás hablando? Hermano, hay cosas que pasan, hay cosas que suceden. Por eso yo les digo bien claro, si hay un hombre que se acerca y usted está casado, no, hermanos, varones consejen a varones, mujeres consejen a mujeres. No, pastor, yo soy fuerte en el área sexual. ¿Quién era el hombre más fuerte en la Biblia? ¿Qué cometió? Inmoralidad. El hombre conforme al corazón de Dios, ¿quién era? ¿Qué cometió? El hombre más sabio de la Biblia, ¿quién era? ¿Qué cometió? Cometió inmoralidad. Entonces, sabio, un corazón conforme a Dios, otro más le doy. ¿Quién era el hombre de fe en la Biblia, en el Antiguo Testamento? ¿Qué cometió? Inmoralidad. ¿Con quién? Con Agar. La mujer le dijo, mi amor, mira, sabes que no te puedo dar hijo. ¿Por qué no te llegas a mi criada? ¿Por qué no objetó y dijo, mi amor, ¿cómo estés pensando? Dios me ha prometido que me va a dar un hijo contigo. Y Abraham dijo, ya será de Dios que me está ofreciendo a su empleada. Y se llegó. Porque la inmoralidad, hermanos, es un espíritu que si no oras, que si no ayunas, puede entrar sutilmente a tu casa. ¿Me entiendes? Y ahora la inmoralidad entra sin tocar la puerta de tu casa. Ahora yo podría decir, cuando se casa un matrimonio, porque se decía hasta estos tiempos, por ejemplo, esto, que la muerte los separe. ¿Cómo se dice esa palabrita, ese punto? Los bendigo, marido y mujer, hasta que la muerte los separe. Ahora les actualizo. Yo diría, les declaro marido y mujer hasta que la muerte los separa, o el Facebook o el WhatsApp. Porque hoy se separan, hermanos, por una conversación de WhatsApp. Porque la inmoralidad llega. Ahí estás en tu WhatsApp, en tu celular, tienes internet. Hola María. Ayer te vi por el mercado, estás linda, preciosa. Y tú te ríes, ay, que Dios mío, ¿cómo a ver, ¿quién? Ah, mi compañero de colegio, Dios mío. Don Jorge me está escribiendo y tú le mandas un emoji de sonrisa. Y el otro Jorge ya dijo, aquí hay algo. Me respondió con alegría. Y nos podemos encontrarnos para tomar un cafecito. Y como el esposo le trata mal, como el esposo cuando llega de su trabajo y le dice, ¿ya está la cena? ¿Qué eso nomás has cocinado? ¿Qué has hecho todo el día? No hay palabra de amor, no hay comprensión. Pero como el diablo dice, trabaja las 24 horas, don Jorge, que es usado por Satanás,
te invita a tomar café, y tú como estás resentido con tu pareja, peleado por decir así, no vives bien, te da, hermano, 5 soles para hacer desayuno, almuerzo y cena, te hace andar con la misma ropa, pero ese día, don Jorge, pide lo que quieras. ¡Uy, don Jorge, tú eres mi compañero de estudio! No, te invito. ¿Cómo estás? ¿Ya te casaste? ¿Sigues soltera? Sepa que me gustabas en el colegio, pero yo era tímido. Ahora me he ya desarrollado, ya soy muy hablador y me gustas. Disculpa, no, te lo digo de esa manera, ya como somos adultos, te lo digo, ¿no? ¿Estás casada? Uy, discúlpame, pero no, mis intenciones no son malas. Ya te invitó pollo a la brasa, ya te invitó, hermano, primera invitación, después otra, después está generándose ahí cositas en tu corazón. ¿Ah? ¿Cómo volvió Betsabé a su casa? Roto el matrimonio. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces cuando hay ministerios que tocan lindo, preciosos, a veces la señorita dice, ¿estará soltero aquel siervo del Señor? ¿Estará libre ese hombre que predica? Si no vienes con tu esposo, si no vienes con tu esposa, eso es lo que pasa en tu mente. Por eso Dios quiere trabajar con familias. ¿Me entiendes? Tenemos que entender eso, hermanos. Que el diablo ahora se ha metido fácil por el celular. Y yo, hermanos, que trato bastante matrimonio, miro esos puntos. Un matrimonio estamos por restaurar, hermanos. Un matrimonio de 55, hermanos, el hombre 60 y la mujer 50. Ya estamos dándole, hermanos, las capacitaciones, las enseñanzas. Le estamos hablando temas matrimoniales. Este hombre, no sé dónde tuvo la cabeza. Detrás. Y él cayó por su celular. Lo encontraron. La infidelidad ahí. No se restauró. Por eso Dios digo, los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separa y el Facebook. Porque todo eso, a veces la infidelidad llega por un celular. ¿O no es así? Una llamadita. ¿Y cómo te conseguiste mi número? Ah, en tu perfil de TikTok. Como ahí pones tu número de celular y te ubicaron y te llamaron. Hola María, ¿cómo estás? De tiempo. Hoy, de verdad, ¿quién eres? Y ahí empezó una amistad. De esa amistad ya, pero tú eres casada. Tú eres casado. Y esto termino. Tal vez te está llamando el dulce cantor. Tal vez te está llamándote el hombre que es conforme al corazón de Dios. Porque estoy aplicando lo que dice la Biblia. Porque ¿quién le mandó llamar a Betsabé? El dulce cantor, que era David. El hombre conforme al corazón de Dios. El poeta. El profeta. Cuando tú ves los salmos, hermanos, es un poeta. Es un guerrero, un buen trabajador. Que a su lado estás al lado de un rey. Tal vez ese don Jorge tiene carro. Tal vez ese don Jorge tiene buena billetera. Tal vez ese don Jorge tiene una buena casa. Y te propone y te dice, deja a tu esposo y vámonos. Y tú lo dices en tu mente. Mi esposo me grita. Mi esposo no me da. Mi esposo, todo malo paso con él. Y hay muchos que se divorcian por eso. No digo en la iglesia, en la sociedad. ¿O no es así? ¿Cómo tenemos que regresar a nuestra casa? Ahora, ¿cómo tenemos que volver a nuestra casa, hermanos? Cuidemos lo que es nuestro. ¿Qué es lo tuyo? Tu esposo.
tu Salomón, tu David, tu Abraham, tu Job, tu Pablo. Cuida a ese hombre. Ahora, varones, cuiden a su mujer también. A tu Sara. ¿A quién más? A Rebeca. A Abigail, sabia, hermosa, linda. Hermano, no le tenía. Hermano, hay mucha tela para poder enseñarles de la Biblia. Hermanos, Abigail, una mujer sabia y tenía un esposo necio. ¿Quién era su esposo de Abigail? Labán. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? No. ¿Cómo se llamaba su esposo? Pero se me fue de la mente. Pero un hombre necio, hermanos. Tacaño, renegón. ¿Verdad? Usted lee la Biblia. ¿Cómo se llama, mi amor? Nada. Se me fue de la mente. Abigail, hermanos, era una mujer hermosa, linda, de figura, de hermosura y sabia, inteligente. Pero su esposo, hermano, un renegón. Nabal. Y su nombre Nabal es necio. Busque usted. Amén, hermanos. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra de Dios.